¿Dislexia o trastorno del aprendizaje en temas específicos? No seré yo quien hable de eso, ni mi compañera tampoco. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un tiempito sin venir, ¿eh? Un tiempito, nos había abandonado. Nosotros lo tratamos bien aquí. Estaba de viaje haciendo unas cositas ahí. Mira, el tema que vamos a hablar hoy es un tema que es muy frecuente y muchas personas no se dan cuenta, muchos padres no se dan cuenta del problema que tienen sus niños a nivel escolar. A partir del DSM-5, que es el manual que usamos los psiquiatras y los psicólogos para hablar de algunas condiciones, pues a la dislexia, como antes se llamaba, se le cambió a lo que es el trastorno específico del aprendizaje. Para fines didácticos vamos a seguir diciéndole dislexia, como se decía antes. Lo que pasa con la dislexia es la dificultad que tiene el niño, también lo tiene el adulto, pero se comienza a ver después de los 7, 8 años, para leer, para poder leer correctamente. Un niño que no puede leer ya a los 7, 8, 9 años, entonces tenemos que ver si hay algún problema de comprensión, algún problema de lectoescritura, algún problema a nivel cerebral que no lo deja hacer la evolución neurológica que tiene un niño regularmente. Hablamos de alrededor del 10% de la población infantil tiene algún tipo de dislexia. Luego la dislexia pueden ser más específicas, pueden ser de diferentes grados, y yo tengo que hacer una confesión de que yo soy disléxico y es leve lo que yo tengo, pero sí se me ha dificultado mucho. En mi casa son muy lectores, había una biblioteca prácticamente, y yo era el único que no leía, que no me sentaba a leer, porque se me dificultaba mucho, me cansaba mucho y me frustraba cuando tenía que leer estos libros muy grandes, yo con 8, 9, 10 años, donde yo veía a mis hermanas y a mis padres que era muy placentero para ellos leer. En cambio, cuando eran de tipo audible, cuando me leían a mí, entonces sí disfrutaba la lectura. Y eso es unas cosas que tenemos que comenzar a ver como padres. ¿Qué le está pasando a mi niño y cómo yo lo puedo ayudar? La verdad es, doctor, que ahora que usted dice eso, hay muchas personas que uno conversa a diario, ¿no? Y se da cuenta que hay muchas personas que se les dificulta tener un momento extenso de lectura. De hecho, muchas personas recomiendan que tú empieces como con poquitas páginas hasta ir agarrando el hábito, porque para muchas personas se les dificulta el hecho de tener tiempos en tranquilidad para fines de leer. Y me imagino que va dentro del marco, ¿no? Claro, y es muy importante que tú digas eso, porque hay que diferenciar entre dificultad de lectura por un trastorno del neurodesarrollo, que es la dislexia, y dificultad de lectura por una deficiencia a nivel de cómo le enseñamos al niño a interpretar y a leer, y lo tenemos lamentablemente en nuestro sistema escolar, la forma en que los profesores enseñan a los niños a leer también le puede dar dificultad. Entonces hay que diferenciar mucho, porque una cosa la tenemos que arreglar solamente con mejorar el sistema educativo y otra cosa tenemos que hacer más cosas. Lo digo por mi ejemplo, porque en mi casa siempre me tuvieron mucha ayuda, vamos a decir, a nivel escolar, y un buen sistema escolar a nivel privado, y como quiera tenía esas dificultades. Y eso es muy importante, porque de ahí mantienen, muchos de estos niños se frustran y dejan de hacer cosas porque no saben, porque regularmente tienen una inteligencia superior al promedio, ¿no? Pero por la falta de consistencia, por la falta de frustración, dejan de hacer cosas cuando tenemos que darle el chance, porque sí pudieran hacer cosas. Por decirte algo, hay personas que son disléxicas y han hecho grandes aportes, como el Steven Spielberg, por ejemplo, es un disléxico consumado, ¿no? Jennifer Aniston, hay un científico que ganó el premio Nobel químico y es disléxico, y al igual que yo y muchos de los disléxicos, se pasaba todo el tiempo que otra persona le leyera. Ahora mismo, incluso la nueva tecnología ha ayudado a que las personas con dislexia sean más fáciles, porque están los audiolibros, ahora tú puedes dictarle a la computadora te puede retroalimentar, y la memoria auditiva de los disléxicos se aumenta mucho por el problema que tienen a nivel de la lectura. Entonces, eso es importante, que los padres estén atentos a estas dificultades para poder intervenir a tiempo, porque la dislexia, si la tratamos, la podemos eliminar. Y una persona puede leer. Es muy difícil ya a los 40, a los 50 años, pero los pacientes que tienen 8, 9, 10 años lo identificamos,
le damos las herramientas y los ejercicios para que esas dificultades de cuando se te cambia una letra, de cuando no entiendes un párrafo, de cuando te cansas leyendo 2 páginas, entonces hacemos ejercicios para que esas dificultades podamos mejorarlas. Doctor, usted menciona como varios puntos bastante importantes referente a este tema. Está el tema de, obviamente, de crear ese hábito de lectura que, como todo hábito, pues a lo mejor cuesta y no es agradable en sus primeros pasos, por así decirlo. Pero luego está todo un tema de que hay una deficiencia o hay un trastorno como tal o hay un tema de aprendizaje que se tiene que tratar. Exacto. ¿Y cuál sería la diferencia entre saber que uno se encuentra simplemente trabajando ese hábito o simplemente necesita una ayuda o un acompañamiento de un profesional? Claro, las señales de la dislexia son muy importantes. Lo primero es que el niño tiene dificultad para leer, se frustra cuando tiene que leer, pero cuando tiene que hacer otra actividad a nivel académico que no sea lectura, no tiene problema para hacerlo. Puede ser dibujar, puede ser creativo, pueden ser muchas otras cosas que incluso tiene que ver. Hay algunos que sí tienen dificultad para la matemática, pero muchos que no. Entonces, cosas que son tipo matemática, tipo más que no sean letras, le es más fácil a ellos trabajar. Eso es un tema importante. Cuando comienzan a leer, comienzan a hacer fabulaciones de lectura, se llama. O sea, ellos comienzan a leer la palabra, pero no dicen la palabra correcta, porque como se les dificulta, ellos inventan la otra palabra. Siempre pongo el ejemplo de carro y caballo, por ejemplo. Comienzan y leen la CA, pero ya la otra parte se la imaginan diciendo carro, pero estaban hablando de un caballo. Entonces tienen que volver a leer la oración y eso hace que sea cansón, que no entiendan lo que están hablando y entonces eso le dificulta al niño cómo leer. También se le cambian las palabras, la B por la D, la C por la S y es muy frecuente que con la dificultad de la lectura venga la dificultad de la escritura y lo digo por experiencia propia. Comienzan a escribir no con buena ortografía, comienzan a escribir con muchos, no lineal, sino con muchos sub y baja y eso es una compensación del mismo niño porque tiene dificultad para leer. ¿Cómo se va a aprender a hacer bien caligrafía si no sabe ver bien las letras? Y eso es importante saberlo porque muchas veces los problemas de caligrafía no vienen porque yo soy médico, sino porque tengo dislexia. Entonces es importante ver estas señales también. Otras señales que podemos ver con la dislexia es que comienzan a cambiar los nombres o no se aprenden los nombres. Un niño ya de 3, 4 años comienza a aprenderse los nombres y fíjense que todo lo otro se lo aprende, se aprende la historia, se aprenden los lugares, se aprenden cómo llegar a los... Pero cuando tú le dices los nombres, fulanito de tal no se acuerda de los nombres porque los nombres están compuestos por letras muy específicas, en cambio no le tienen que poner cara, no le pueden poner como lugar. Entonces eso es frecuente y se sabe la historia, pero cuando tú le dices, ¿cómo se llama fulanito? No sé, y eso le pasa a los 2 o 3 años. Hay otras cosas como la grafía, lo que tiene que ver con la escritura, es muy importante porque está muy relacionado. Y bueno, entonces están los otros trastornos del neurodesarrollo, como pueden ser un problema con la motora fina, un problema de atención, que también se puede... solapar con este trastorno. Entonces, todas estas señales las comienza a ver el colegio, las comienza a ver la familia, pero definitivamente para poder especificar qué tiene, diagnosticar qué tiene y poder tratar a esta paciente necesitamos tener un equipo de especialistas que puedan diagnosticar y tratar adecuadamente. Genial, doctor. Yo creo que este tema nos daría para toda la tarde. Así es. Qué bueno. Yo me quedé con varias preguntas. Exactamente. Y qué bueno que así sea porque... De hecho, así a través de sus redes sociales la gente puede contactar y tener más información. Claro, pueden contactarnos en Psikids, @PsikidsRD en Instagram, y a los teléfonos 809-868-3108. Muchísimas gracias, doctor Luis Ortega, de verdad, por estar con nosotros esta tarde, por este tema que definitivamente nos ha encantado y yo sé que muchos de los que nos reciben en su casa se han documentado en cuanto al mismo. Nosotros nos despedimos, decimos adiós en AN7 Meridiano.